Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Los matinales llevan décadas acompañando las mañanas de los chilenos y cumplen un rol que parece ir mucho más allá del entretenimiento y la información de servicio. En un contexto de fragmentación política, crisis de confianza en las instituciones y cambios profundos en el consumo de medios, estos programas se han convertido en espacios donde miles de personas construyen opiniones, interpretan la realidad y participan simbólicamente de la conversación pública. Y precisamente eso busca comprender el proyecto Fondesit, la Plaza Pública de las Mañanas, matinales televisivos y sus audiencias en un contexto de democracias fragmentadas, liderado por la académica Lorena Antezana, con quien queremos conversar en esta mañana de Turno AM, el fenómeno de los matinales. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer, porque este proyecto Fondesit está disponible en www.investigacionmatinales.cl. Nos alucinó, empezamos a ver el material. Vean el material, es súper interesante. Se lo recomiendo. Y todo esto a propósito de lo que ha pasado con los niños haitianos y las reacciones que tienen los conductores de los matinales y la emoción que tiene. Hay que entender que el matinal es un formato que en Chile tomó otro cariz, a diferencia de otros territorios en el mundo. En Argentina son programas más de magazine, en Estados Unidos son revistas grandes, de gran extensión, con varios bloques y distintos perfiles, pero en Chile son el noticiero hoy, ¿no? ¿Qué piensas tú? Uh-huh. Sí, o sea, de hecho esa fue una de las razones que nos llevó a estudiar los matinales en Chile, porque a pesar de que son un fenómeno de hace muchísimo tiempo en televisión, nos acompañan desde los años 80, no hay muchos estudios académicos ni investigaciones acerca de cómo funciona este formato, para qué, cuál es la función social que cumple, la función social y política, y por qué creemos nosotros que en este momento actual son una instancia de traducción y de explicación de cómo hay que pensar acerca de los temas sumamente importantes. Lorena, disculpa, usted cuando comenzó con esta investigación, ¿cuál era su mirada de los matinales y cuál es la de hoy? ¿Qué tanto cambió? O sea, yo creo que más que cambiar, lo que hemos hecho es construir atender o contar con nueva evidencia que nos permite más bien sostener algunas hipótesis previas. Por ejemplo, que los matinales actuales, y de ahí voy a responder a tu pregunta, Nicolás, son un formato súper flexible que lo que hacen es adaptarse muy bien a lo que el público, los telespectadores, las personas de un país buscan, necesitan o desean. ¿Y qué función social cumple el matinal? Para el conductor de matinal que llega a ese puesto, ¿qué función social cumple? Bueno, actualmente y después porque aquí hay varios hitos que van a ir marcando ciertos cambios en la dinámica de los matinales. Y uno de esos hitos va a ser el estallido social del 2019, que de hecho va a de alguna manera determinar que el peso de la información y la política entre al matinal televisivo y desplace todo el contenido que era de cocina, de farándula, de clima, de otras cosas. Ahí hay un movimiento grande y el conductor del programa en general ahora es un periodista que tiene una opinión pública, que ya está reconocido dentro de algún medio, que ya ha desarrollado una carrera dentro de los medios de comunicación y que además en el ecosistema actual también va viajando en distintos programas y formatos. Y lo que nos hemos dado cuenta, estamos recién empezando la parte de audiencias, es que las audiencias lo siguen en esos formatos. Es como, de alguna manera, una especie de pastor, ¿no? Que entrega la palabra en cierto momento. Yo no usaría más como pastor, pero uno podría decir que al menos es un traductor de las informaciones que pueden ser mucho más complejas de entender para las grandes audiencias, los grandes públicos. Y yo creo que ahí hay no sé si diferencia, pero al menos una función social sumamente importante. Tenemos muy pocos medios que sean transversalmente masivos, como todavía sigue siendo, entre comillas, el espacio de la televisión, aunque no sea lo que ofrece una pantalla del televisor antiguo. Claro, porque hay personas que sienten que conocen a los animadores o conductores hace 20 años, hay una relación emocional muy fuerte, incluso se llega a desarrollar una relación parasocial, entonces los rostros televisivos se podrían transformar en figuras de confianza para la audiencia, en ese sentido. O sea, y de hecho basta con revisar cuántos de las personas que han pasado por matinales como panelistas, como invitados, como conductores, después pasan, por ejemplo, al campo político.
¿Por qué? Porque si una persona se enfrenta a un listado de mucha gente de la cual conoce a muy pocas, sí le van a sonar ciertos nombres y estos nombres han desfilado por esas grandes pantallas. Uno podría pensar que la conversación política sucede únicamente en el Congreso, en los partidos o en los noticieros, pero lo que ustedes plantean es que quizás la conversación más masiva sucede justamente en los matinales. Sí, ese es nuestro gran planteamiento porque en general los que seguimos, los periodistas, los que seguimos las noticias, los que nos informamos en las mañanas, creemos que el mundo es ese que estamos mirando y ese es un mundo súper segmentado, exclusivo y no es tan masivo. Y cuando me refiero a la masividad, por eso pienso en la televisión, porque es la única que todavía puede expandir esos relatos y llegar a personas que no se informan de ninguna otra manera, que no sea haciendo, de hecho, zapping. Quizás no se van a instalar a mirar el matinal, pero nosotros que creíamos que el matinal era un tema de mujeres que estaban en su casa mirando televisión, porque como que no tenían nada más que hacer, descubrimos que es mucho más el público que va a seguir los matinales, que incluso lo va a mirar mientras trabaja en las salas de espera, en muchísimos otros espacios. Es loco, pero no sé si coincides. En otros países el uso de ese bloque está marcado por otras plataformas. ¿Cachai? En Argentina, claro, yo decía que en Argentina la televisión matinal eran programas de entretenimiento, infoentretenimiento, porque la labor del matinal lo tiene la radio. La radio es muy importante en esos territorios. En los Estados Unidos estábamos contando de que, claro, existe el early show, los programas tempranos, que son a las 5 de la mañana, 5 a 7 de la mañana. Después los noticieros de 7 a 10 es más informativo. Y luego hay un programa de conversación, un talk show. Acá en Chile, ¿por qué el formato se desarrolló de esta manera? ¿Qué características tiene propias el formato chileno? Yo creo que hay varias cosas. O sea, primero porque la información efectivamente no estaba presente dentro del matinal hasta un gran hito, que es la caída de las Torres Gemelas. Hay que pensar que con la caída de las Torres Gemelas, la información entra al matinal. O sea, porque ocurre en el momento en que los están cantando, bailando o haciendo cosas e irrumpe, porque había que mostrar la noticia. La televisión era mucho más masiva e importante en esa época y las personas se dan cuenta que en realidad era un espacio en que podía funcionar bien el tema de la información también, ¿sí? Que eso no disminuía necesariamente las audiencias. Yo creo que las críticas actuales es que quizás hubo un periodo en que fue demasiado político, o sea, y pasó ese tiempo y las personas ya querían otra cosa, querían hacer catarsis, y después hubo otro en que estuvo muy marcado con lo policial, lo que también causó un rechazo. Pero el matinal tiene esa flexibilidad que le permite ir tomando el pulso a lo que va ocurriendo y ajustándose. ¿Es el nuevo noticiero central? Hoy el puesto donde el periodista quiere estar es el matinal y no las 9 de la noche. ¿Es eso? Yo creo que debería ser, porque es una tribuna mucho más importante para poder visibilizar una cierta propuesta. De hecho, yo creo que las líneas editoriales se juegan en los matinales. Se hacen mucho más evidentes en el tono, en el tipo de público, en la selección de las noticias que van a hacer y además en algo que no ocurre en otros espacios. Y en eso es muy parecido a la radio, un lugar que le da tribuna a los telespectadores para poder plantear en pantalla y encarar y pedir cosas que en otros espacios no ocurre. Y por eso es que el matinal va a ser información, política y servicios. Eso nos lleva también a una pregunta incómoda al elefante de la habitación. Porque, por ejemplo, si estamos hablando 3 semanas seguidas de delincuencia, migración o estafas, inevitablemente eso termina instalándose en la conversación cotidiana de las personas. Entonces, le pregunto a Lorena, ¿los matinales más bien reflejan lo que le preocupa a la gente o terminan diciéndole a la gente de qué preocuparse? Las dos cosas. O sea, las dos cosas, porque de hecho incorporan dentro de eso, o sea, ellos cubren temas propios que vienen, se supone, de las denuncias de las mismas audiencias. Entonces los van incorporando y los van dosificando. Van a hacer una selección de lo que se plantea en los noticieros. Hay una relación allí porque hay una selección de 2 o 3 temas que vienen de lo que está ocurriendo en la coyuntura. Estos temas propios que son producto de las denuncias y otro. Ahora, con esa información, de hecho, una de las críticas que uno podría hacer, y por eso yo digo que la línea editorial se juega en ese programa, es que después de que asume Kast, teníamos El Mundo Feliz y Bill Zipap de nuevo en los matinales.
¿Eso está confirmadísimo? ¿Sí? O sea, lo tenemos que investigar, nuestra investigación es más antigua porque nuestro corpus real es del 2020 al 2023, pero hemos ido haciendo cortes para ir viendo cómo va evolucionando y cambiando o reacomodándose de nuevo el formato. Y ese día, efectivamente, en las pantallas, porque tenemos varios investigadores en distintos lugares, mandaban los fotogramas de lo que estaba ocurriendo en el matinal, que era absolutamente insólito en relación a 2 días atrás. Ahora, es también porque el matinal es el último rincón de la monocultura. Ahora, ¿por qué? ¿A qué voy? Estamos en una era de segmentación donde cada persona disfruta del contenido que quiere ver y son verdaderas tribus audiovisuales que consumen cierto contenido. Ujú. Pero el matinal mantiene, al ser parte de la televisión, que se ve en los consultorios que tú bien planteabas, esa condición de lugar donde se encuentra la conversación y donde todos podemos decir, viste tal cosa, que además está hoy amplificada por las redes sociales y los segmentos. Mucha gente no ve mucho gusto, ve las diatribas de José Antonio Neme a través de su corte. En esa lógica, la televisión también se ha vuelto un gran matinal. Ahora aparecieron estos matinales de 3 de la tarde también, que han ido evolucionando en el formato. Pero también hay menos canales de televisión. Ujú. Entonces, ¿cómo esa tensión a qué nos empuja? Mm. ¿Qué es lo que el mercado audiovisual está hablando a través de los matinales? Mira, nosotros originalmente empezamos a estudiar los 4 matinales nacionales. Y sin embargo, nos hemos descubierto que existen muchísimos matinales en formatos mucho más pequeños en regiones, que reproducen la misma lógica, que no tienen la cantidad de audiencia, pero son mucho más específicos y más territoriales y locales. Ahora, ¿qué tienen los matinales? Y por eso es que yo creo que uno puede discutir mucho su formato, lo que están haciendo, cómo construyen su pauta o las líneas editoriales. Lo que tienen es que, de alguna manera, son un llamado a conectarse con un territorio específico y problemas y preocupaciones que pueden ser un poquito más masivas y globales, ¿sí? Y eso es muy difícil de encontrar. Ahora, lo que tú dices en relación a eso, nosotros hemos visto incluso personas mayores que miran el matinal y llaman a la nieta y decirle, mijita, no se venga por tal calle porque pasó tal cosa, ¿no? O mandan una alerta y decir, por favor, trata de... O sea, hay una interacción y una amplificación de los matinales impresionante en relación a quienes están consumiéndolos. Entonces, sí, efectivamente, es un relato y está encapsulado, pero si no tuviésemos esos relatos masivos, no sé cómo podríamos construir una imagen o una idea de una comunidad compartida mayor. Lorena, después de estudiar durante años los matinales, ¿qué aprendieron sobre Chile? Se podría decir, más que estudiar televisión, también estudiaron a los chilenos, qué es lo que piensan, qué es lo que ven, qué es lo que consumen. La televisión hay que pensar que de alguna manera va a recoger y construir y proponer sentidos comunes, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer, y de hecho las frases que se dicen y las que se repiten están de alguna manera apelando a que esos conductores de matinales y esos panelistas son parte de una comunidad mayor y reproducen esos sentidos comunes. Por eso son tan conservadores como propuesta, por eso son tan normativos, por eso el ámbito de la fiscalización tiene tanto espacio en la televisión, ¿sí? Porque de alguna manera están tratando de construir los límites que de alguna manera que nos distinguen como comunidad frente a otros. ¿Y se podría decir que los matinales son hoy más influyentes incluso que un partido político, los sindicatos o incluso de que algunos medios de comunicación tradicionales? Yo creo que sí, porque además hacen otra cosa. Pensemos en un grueso de población con muy baja capacidad de comprensión lectora y que no entiende muchas de las formas en que se transmiten la información. Aquí tienes programas que van a dedicarle 1 hora, y uno va a decir, qué horror, 1 hora a un solo tema, y van a redundar en 2 o 3 ideas fuerza. Pero al final son esas 2 o 3 ideas fuerza las que van a hacer comprensible una información que de verdad que no es accesible para la gran mayoría de nuestra población.
Lorena Antesana, académica de la Universidad de Chile. ¿Dónde podemos ver el documento de esta presentación de investigación del Fondesit sobre los matinales y cómo podemos monitorear lo que vaya pasando con respecto a estos capítulos que vayan soltando? Mira, de hecho ahora van a aparecer 2 podcasts que hicimos para poder presentar, porque lo que queremos hacer también es divulgarlo en formatos mucho más amistosos, amigables que los formatos paper de la academia. Se pueden ver en la página que tenemos sobre la que tú nombraste sobre información matinales, pero también están alojados, hay una pestaña que creamos, nosotros tenemos un núcleo de investigación en televisión y sociedad, nitschile.cl. En ese aparecen todas las investigaciones sobre televisión que hemos ido realizando y hay una pestaña específica para matinales. Perdón, hay una última pregunta que no puedo dejar fuera, porque precisamente recuerdo que para el estallido social se podría decir, y te pregunto directamente si cambió por completo el formato de los matinales, porque recuerdo que antes de eso era solamente entretención y desde ahí en adelante empezaron a cubrir contingencia casi como un canal de noticias. O sea, de hecho hay un clivaje muy importante después de eso, y es porque por la crítica descarnada que hacen los telespectadores a la televisión en general, ¿no? Y al llamado a no mirar televisión, porque la televisión era parcial, mostraba solo una parte, escondía o no hablaba, invisibilizaba problemas. Eso hace que existe este giro y de hecho se puede ver en que se cambia completamente la palestra de quienes aparecían en el matinal. Luego viene la pandemia y empieza a asumir un carácter de servicio mucho mayor, ¿sí? En el lugar donde se dan las instrucciones y además como todo el mundo está en la casa, de diferentes generaciones, empiezan de nuevo a resurgir un interés en este programa que amplifica las audiencias. Perdón, ¿eso quiere decir que la pandemia terminó consolidando efectivamente ese cambio? Yo creo que sí. Y de hecho ahora lo que vemos es que estamos viendo que hay un vuelco, porque tienes información y vas a tener servicios, pero va a empezar poco a poco a aparecer una línea un poquito más entretenida, más suelta, más distendida. Entonces ya vamos a tener un otro matinal que va a tener otra composición respondiendo a los tiempos actuales. Lorena Antesana, desde el Núcleo de Investigación en Televisión y Sociedad, en esta investigación de Fondesit Matinales. Muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.